Las aventuras de Pablo. En un pequeño pueblo al pie de una montaña, vivía un joven llamado Pablo. Era un chico curioso, siempre buscando aventuras, aunque en ocasiones, éstas lo encontraban a él sin que lo buscara. Una mañana, mientras exploraba el bosque detrás de su casa, encontró una cueva oculta detrás de un manto de hojas. La entrada estaba parcialmente cubierta por rocas, pero había un pequeño espacio por donde podría entrar. Armado con una linterna y su espíritu aventurero, Pablo decidió investigar. Adentro la cueva se extendía en un laberinto de túneles. Las paredes estaban llenas de extraños dibujos que parecían contar una historia. En el suelo, encontró una piedra brillante que emitía una luz azul. Al tocarla, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Siguiendo el brillo de la piedra, Pablo llegó a una cámara subterránea donde encontró un antiguo libro cubierto de polvo. El libro relataba la historia de un reino perdido, y cómo un valiente héroe debía encontrar y devolver la piedra mágica para restaurar la paz. Mientras leía, una voz lo interrumpió: «Ve con cuidado, joven aventurero». Era un anciano que parecía haber estado observando a Pablo desde las sombras. «Esa piedra es la llave para abrir un portal a otro mundo», explicó el anciano. «Pero debes estar dispuesto a enfrentar grandes desafíos». Con la piedra en mano y el libro como guía, Pablo se embarcó en una serie de aventuras, enfrentando criaturas míticas y resolviendo enigmas. A lo largo de su viaje, conoció a aliados que se unieron a su causa y juntos se enfrentaron peligros que jamás imaginaron. En cada desafío, Pablo aprendía más sobre sí mismo y sobre el verdadero significado del valor y la amistad. Descubrió que las mayores aventuras no siempre se encuentran en lugares lejanos o misteriosos, sino en los desafíos diarios y en las personas que nos rodean. Finalmente, tras superar todos los obstáculos, Pablo y sus amigos lograron devolver la piedra a su lugar y restaurar la paz en el reino perdido. Aunque regresó a su hogar, las aventuras y las lecciones aprendidas lo acompañaron para siempre, recordándole que la verdadera magia se encuentra en el coraje, la amistad y el amor. La carta olvidada. Era una tarde nublada cuando Martina, mientras limpiaba el ático de su abuela, encontró una caja antigua llena de cartas y fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban rostros sonrientes, paisajes lejanos y momentos felices capturados en el tiempo. Sin embargo, una carta en particular llamó su atención. La envoltura estaba sellada pero parecía no haber sido enviada nunca. Intrigada, Martina decidió abrirla y comenzó a leer. Querido Eduardo, espero que esta carta te encuentre bien. Han pasado meses desde la última vez que nos vimos y siento que una parte de mí se quedó contigo aquel día en la estación. Cada día pienso en nosotros, en lo que fuimos y lo que podríamos haber sido. Martina se sintió como una intrusa leyendo esas palabras llenas de sentimientos y nostalgia. La carta hablaba de una historia de amor que por alguna razón, había quedado inconclusa. Las palabras estaban cargadas de emoción y arrepentimiento, y por un momento, Martina sintió el peso del pasado en sus manos. Movida por la curiosidad, decidió buscar más información. ¿Quién era Eduardo? ¿Por qué la carta nunca fue enviada? ¿Qué había sucedido entre él y la autora de la carta?
Investigando entre las fotografías, encontró una donde aparecía una joven, muy parecida a ella, junto a un hombre alto y moreno. Al reverso de la foto una inscripción decía, verano de 1952 con Eduardo. Martina decidió hacer una búsqueda más profunda. Después de hablar con vecinos antiguos del pueblo y buscar registros, descubrió que Eduardo había sido un visitante que había llegado por trabajo y se había enamorado de una chica local, que resultó ser su abuela. La historia cuenta que Eduardo tuvo que partir repentinamente y prometió volver, pero nunca lo hizo. La razón permanecía en misterio. Martina sentía que debía cerrar este capítulo. Con la carta en mano, viajó al último lugar conocido de Eduardo. Después de varios días, finalmente encontró a su familia. Aunque Eduardo había fallecido años atrás, su familia conocía la historia. Resulta que Eduardo se había vuelto al pueblo para buscar a su amor, pero al llegar, escuchó rumores de que ella se había casado y mudado. Desconsolado, decidió no buscar más y reconstruir su vida en otro lugar. Martina regresó al pueblo y compartió la historia con su abuela, quien, con lágrimas en los ojos, confesó que nunca se había casado con otro. Los rumores habían separado a dos almas que se amaban. Aunque el pasado no podía cambiarse, ambas generaciones aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, el valor de la verdad y cómo los malentendidos pueden alterar el curso de nuestras vidas. El reloj perdido. En una pequeña aldea situada entre montañas, había una leyenda que todos los niños conocían. Se decía que en las profundidades del bosque, oculto entre las sombras de los árboles centenarios, se encontraba un reloj mágico con el poder de alterar el tiempo. Julia, una joven aventurera, siempre sintió curiosidad por esta leyenda. Cada vez que sus abuelos relataban la historia, sus ojos brillaban con emoción y su mente se llenaba de imágenes del reloj escondido. Una mañana, impulsada por su espíritu intrépido, decidió adentrarse en el bosque en busca del legendario reloj. Equipada con una brújula, un mapa que había dibujado con la ayuda de los ancianos del pueblo y una pequeña linterna, Julia comenzó su aventura. A medida que se adentraba en el bosque el paisaje cambiaba. Las sombras se alargaban y un misterioso silencio la envolvía. Luego de horas caminando, Julia encontró una antigua torre en ruinas. Al acercarse notó que en el centro de la torre había una base de piedra con un hueco en forma de reloj. Pero el reloj no estaba allí. Mientras exploraba la torre escuchó un murmullo. Al seguir el sonido, encontró a un anciano sentado junto a un fuego. El hombre la miró y sonrió. ¿Buscas el reloj?, preguntó con una voz rasposa. Julia asintió sorprendida. No está aquí, continuó el anciano. Pero puedo contarte su historia. El anciano relató cómo hace siglos el reloj había sido creado por un mago que quería controlar el tiempo. Sin embargo, el poder del reloj era tan grande que empezó a causar desastres en la aldea, alterando el orden natural. Los aldeanos decidieron esconderlo y con el tiempo, la torre y el reloj fueron olvidados. Pero, ¿dónde está ahora?, preguntó Julia con impaciencia. El anciano sonrió nuevamente. El reloj no está perdido, simplemente está esperando a alguien digno de su poder. Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad.
Julia reflexionó sobre las palabras del anciano. Tal vez no era necesario encontrar el reloj. Tal vez la verdadera aventura estaba en el viaje y las lecciones aprendidas. Agradecida, Julia decidió regresar a la aldea. Aunque no había encontrado el reloj, había descubierto algo más valioso: la importancia de la sabiduría, el respeto por la naturaleza y la magia que se encuentra en cada rincón del mundo, esperando ser descubierta. Noche de estrellas. Era una noche despejada en el pequeño pueblo costero. El cielo estaba tan claro que parecía que se podía tocar con la mano. Las luces del pueblo se habían apagado temprano para que todos pudieran disfrutar del espectáculo celestial que se avecinaba, una lluvia de estrellas. Sofía, una joven astrónoma, había regresado a su hogar después de años estudiando en la ciudad. Esta noche era especial, no solo por el espectáculo astronómico, sino porque sería la primera vez que compartía su pasión con los habitantes del lugar donde había crecido. En la playa, Sofía había instalado telescopios para que todos pudieran observar de cerca las maravillas del cielo. Familias enteras, parejas y grupos de amigos se reunieron, ansiosos por el inicio del fenómeno. Mientras todos esperaban, Sofía compartía historias sobre las constelaciones, planetas y mitos celestiales. Las personas escuchaban fascinadas, descubriendo un universo que siempre había estado sobre ellos, pero que pocos se habían detenido a observar. Cuando las primeras estrellas comenzaron a caer, se escucharon exclamaciones de asombro. Las estrellas parecían trazos brillantes que cruzaban el cielo, dejando tras de sí un rastro luminoso. Cada estrella fugaz era un deseo, una esperanza o un recuerdo. Mientras los niños intentaban contar las estrellas fugaces y los adultos se perdían en sus pensamientos, Sofía observó a una pareja de ancianos sentados a lo lejos. Se acercó a ellos con un telescopio portátil. El anciano miró a través del telescopio, y por un momento su mirada se llenó de lágrimas. La anciana, al notarlo, acarició su mano y le preguntó qué había visto. «Vi a nuestra hija», respondió él, refiriéndose a su hija que había fallecido años atrás. «Cada vez que miro al cielo, siento que está cerca de nosotros». Sofía, conmovida, se dio cuenta de que el cielo no solo es un misterio astronómico. También es un refugio para los recuerdos y un puente entre el pasado y el presente. La noche continuó con risas, historias y deseos. Y cuando el primer rayo de sol comenzó a iluminar el horizonte, las personas regresaron a sus hogares con una nueva perspectiva del universo y del papel que cada uno juega en él. Esa noche el pueblo no solo vio estrellas. Vio historias, sueños y memorias brillando en el vasto lienzo del cielo. Y todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, se sintieron conectados por hilos invisibles de luz y esperanza.